Quiero hacer además una acotación. Hay otros proyectos como los del congresista Elías Ábalos, del congresista Segura Izquierda o del congresista Becerril, que proponen una cuestión adicional, que es la restitución de la reelección por única vez. Propuesta a la que tampoco me opongo. Y lo traigo a colación porque se refieren a los mismos artículos de la Constitución, se refieren al 191 y al 194 de la Constitución, es decir, tendrían que estar inmersos en el mismo texto constitucional. Mi propuesta, en este extremo, se limita a subir de 4 a 5 años el periodo de representación política en el Perú. Pero también tengo que hacer colación a otro proyecto de ley que he presentado que podría tener vinculación, que es el 667. Es decir, el objetivo de subir de 4 a 5 años, con el argumento que les he expuesto, de que hemos tenido 32 procesos electorales en 10 años, debería estar unido a otra posibilidad, de que las elecciones municipales y regionales se realicen a mitad de la gestión presidencial y parlamentaria, de tal suerte que tendríamos un calendario electoral ordenado cada 2 años y medio en el Perú. Ya no tener esto de que en un año tenemos 3 procesos electorales, en otro año 4, en otro año 1, y en determinados momentos, cada 20 años, vamos a tener el mismo año elecciones municipales y regionales, a su vez elecciones parlamentarias y a su vez elecciones presidenciales, ¿no? Con lo cual tendríamos entre abril y noviembre 4 procesos electorales de importancia nacional. Pide una interrupción la congresista Alcorta, si usted lo permite, Presidenta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. En las circunstancias que ha presentado el Gilberto, coincido en varias cosas de ellas, sobre todo en el tema de la experiencia. Yo considero, aunque a muchos les va a molestar, que para entrar al Congreso tienes que tener 2 condiciones. O vienes de trabajar de la empresa privada que te da formación a patadas, funcionas o no funcionas, porque se ve el mundo diferente. El ojo del amo engorda el ganado, dice el dicho, o pasas por un municipio, que es una especie de parlamento chico. Pero eso de venir de la nada, de frente a ser parlamentario, es un gravísimo error. Porque uno está en política, pega ficha, está acá, va allá, tiene cargos políticos, quizás le pagan una propina. Pero cuando se entra acá y se habla de presupuestos, y se habla de obras y de ejecución y de reglamentos y de leyes, es completamente en la calle. O se viene de la empresa privada. Yo vengo de la empresa privada y me han dado formación, ¿no? Ahí funciona o chao. O vienes de un municipio, que es un parlamento chico. Se dan las circunstancias en muchos municipios aislados de provincias, donde hay malversación de fondos que no necesitan robar, por ejemplo, sino que el alcalde, por ignorancia, agarra la plata de invento de seguridad y la pone para pagar planilla, o de servicios a la ciudad y la usa para pagar la compra de sabe Dios qué cosa. Y esa ignorancia es terrible. La gente no sabe. Y les aseguro que acá en el Congreso tampoco saben que en un gobierno, cualquiera que sea ejecutivo, regional, provincial, local, el ejecutivo, ministerio, lo que sea, tiene que tener 3 condiciones para dar de baja, comprar, vender, regalar, votar, quemar, para lo que sea, 3 cosas así intrínsecas, que es el informe técnico, la necesidad de votar, quemar, regalar, donar, recibir, el informe legal que la ley lo permite y el informe financiero si la plata existe. Son 3 cosas que tienen que tener cualquiera de estas condiciones de regalar, vender, prestar o votar. Eso es lo que se necesita. Por lo tanto, creo que la experiencia es bien importante, que no entres de frente pues a ser congresista sin haber hecho nada en tu vida, ¿no? Una mano atrás y una mano adelante. Así no se prestan a una serie de cosas también bastante desagradables. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. El tema de exposición en este momento es ampliación del plazo y reelección. Probablemente tengamos un capítulo para poder definir o redefinir requisitos, ¿no? Congresista Violeta. Sí, presidente, efectivamente el comentario de la congresista Alcorta me trae a colación lo siguiente. Hay reformas que tienen corte constitucional, como esta que estamos tratando. Hay otras que tienen que realizarse en el ámbito normativo. Las del ámbito normativo tienen que revisarse precisamente en la ley de organizaciones políticas como en la ley electoral. Y ahí es donde se pueden establecer otro tipo de requisitos, por ejemplo, en los que ha referido la congresista Alcorta. Y que además que tienen que estar vinculados a otros elementos para mejorar el sistema en general. Por ejemplo, la presencia o la participación territorial de los partidos a nivel nacional. Por ejemplo,
¿Qué vamos a hacer con los movimientos regionales respecto a los partidos nacionales? ¿Cómo fortalecemos a los partidos nacionales a fin de que sean verdaderos agentes de intermediación ciudadanos frente al ejercicio del poder? Es decir, la mirada tiene que ser un poco más integral. Lo que ocurre es que el esqueto está puesto en la institucionalidad constitucional. Por lo tanto, tenemos que hacer también una reforma de corte constitucional. Este proyecto de ley se refiere a ese primer aspecto. Se refiere a la necesidad de ampliar el periodo de 4 a 5 años para gobiernos regionales y municipales y eventualmente discutir si se le asigna, como en el caso que han propuesto los otros colegas, si se le asigna además la posibilidad de que haya una reelección inmediata. En el caso de la Comisión Tuesta no ha incluido la reelección. Sí se ha centrado en subir de 4 a 5 años. Pero una idea que tiene que estar directamente asociada es que este incremento de 4 a 5 años tiene que permitir ordenar el calendario electoral, insisto, para no tener 32 procesos electorales en 10 años, sino tener un proceso electoral cada 2 años y medio. Por lo tanto, tenemos que tener una disposición transitoria que permita que la primera vez se haga un ordenamiento del calendario electoral para que coincida la elección municipal y regional con la mitad del periodo presidencial y parlamentario. Uno de los beneficios que eso permitiría es la oxigenación del sistema político, porque las relaciones de poder y el sistema electoral permitiría que los ciudadanos puedan elegir y las correlaciones de fuerzas en el país se puedan reequilibrar periódicamente sin que haya desorden. El principio es orden, que es lo primero que tiene que haber, y en eso se centra. Presidenta, termino solo con lo siguiente. Le pido encarecidamente que, si es que no se ha hecho, se pueda pedir de una vez la opinión de algunas instituciones que son importantes para terminar de hacer una definición sobre este proyecto de ley, específicamente a la Asamblea de Gobiernos Regionales, a la AMPE, al Acuerdo Nacional, a los partidos políticos, obviamente al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE. Me parece que podríamos adelantar perfectamente teniendo opinión de estas organizaciones. Insisto, hay más de un proyecto de ley propuesto por diversos colegas, y me incluyo. Así es que si es que viene el proyecto del Ejecutivo, bienvenido, se sumará a estas iniciativas. Muchas gracias. Gracias, congresista Violeta. Se ha hecho todos los pedidos que usted acaba de mencionar. Algunos ya están llegando y hay otros que se va a reiterar. Y saludo además que a estas iniciativas, que son muchísimas y que varias vienen desde el 2016, se pueda sumar la del Poder Ejecutivo, que esperamos también pueda ingresar prontamente. Congresista Alejandra Aramayo, para sustentar Perdón, congresista sí. Alejandra Aramayo, para la sustentación del proyecto de ley 981, que propone modificar los artículos 191 y 194 de la Constitución Política del Perú. Antes de darle la palabra, congresista Aramayo, le damos la bienvenida al congresista Gilmer Trujillo Segarra, al congresista Guillermo Martorell Sobero, a la congresista Luz Salgado Rubianes, al congresista Carlos Tubino y, aunque ya ha pasado bastantes minutos de estar con nosotros, al congresista Gino Costa y también al congresista Richard Acuña. Congresista Aramayo. Presidenta, me he pedido una única interrupción por excepción la congresista Alcorta. Una participante activa, ¿qué más quieren? Presidente, una cosa bien rapidita. Ante la propuesta de que el señor Fernando Tuesta ha tocado el tema y el congresista Gilberto ha tocado caso del tema de la posibilidad, sí o no, se tendrá el debate, de ampliar a 4 o 5 años o el tema de la reelección, es bien cuestionable. Más del 70% de autoridades de este país regionales, porque el tema está puesto encima del Congreso, pero gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, están presos. El gobernador del Cusco, el tema del hospital de la unidad del Cusco, tenemos a un señor chavista hecho los polos que no deja entrar venezolanos. El gobernador regional de Tumbes, que vendió parte de la frontera con el hito incluido. El alcalde que tenía la plata dentro de su ropa interior en los cajones de su casa. En Ancash, la región más rica del Perú, es la más pobre, porque todas sus autoridades, absolutamente todas, están presas. Entonces hay que tener una cosa, y acá pregunto qué es de la vida del señor Martín Belaún del Ocio, que ha sido el contacto de toda esta barbaridad que hemos sufrido. Eso hay que tenerlo con cuidado, pero sí me preocupa también de castigar, por eso lo pongo en el debate, en el between, en el centro.
Sí me preocupa que hay, sí, porque también hay gobernadores, alcaldes decentes, correctos, que hacen su trabajo bien hecho. Entonces, pero el costo-beneficio de ampliar, sí me preocupa. Estamos viendo todos los días por televisión las barbaridades que estamos viendo con gobernadores y alcaldes. Gracias. Gracias, congresista Alcorta. Congresista Aramay. Gracias, Presidenta. Voy a pasar a exponer el proyecto 981, Ley de Reforma Constitucional que extiende el mandato de autoridades de los gobiernos subnacionales. Como se verá, Presidenta, esta es una propuesta bastante añeja, por su número, es el 981, y tiene en consideración varios criterios de cara a algunas decisiones que ha tomado el Parlamento. Una de esas consideraciones pasa que los alcaldes ya no tienen la posibilidad o las autoridades subnacionales de ser reelectas. Hemos sacado una línea de base, cuál era el periodo de reelección de las autoridades subnacionales. Entonces uno hablaba de alcaldes que habían sido reelectos por 3 o 4 periodos, 12 años como alcalde, 8 años como alcalde. Ese proceso ya no se da. Y sí coincido, yo lamento coincidir frecuentemente con la izquierda, pero es algo que pasa, que la clase política tiene que profesionalizarse. No sé si los congresistas antes de ser congresistas debieron ser consejeros o regidores o debieron ser alcaldes o no, pero quienes pretenden estar en el aparato público tienen que conocerlo. Porque los procesos de aprendizaje son procesos muy largos en algunos casos y son procesos que le pasan factura al Estado. Tan es cierto, creo, lo que afirmo, que por ejemplo hoy tenemos autoridades debutantes en los gobiernos subnacionales. Estos alcaldes que no vienen de procesos reeleccionarios por las decisiones que ha tomado el Congreso de la República tienen niveles de ejecución presupuestal, por ejemplo, por debajo de la línea de base que han dejado sus antecesores, que ya es bastante precario. Entonces, la clase política, tanto en el legislativo, nacional y subnacional, y en el ejecutivo, tiene que conocer el aparato público. Y eso pasa por ver si ponemos mayores requisitos a los que hoy establece la ley, que tiene que, entiendo, ser un debate largo y profundo para no excluir de ese derecho de elegir y ser elegido, o tiene que pasar por algunos criterios que yo quiero sustentar, que tiene que ver con ampliar el periodo de gestión. El objeto de este proyecto de ley es modificar la Constitución Política del Estado en el extremo de los artículos 191 y 194. Estos artículos establecen que los alcaldes municipales son elegidos por periodos de 4 años y no son reelectos. Mediante la presente propuesta se plantea que el gobernador regional, el vicegobernador, sean electos por periodos de 5 años. Quiero recordar, Presidenta, que yo presenté un texto que planteaba una fórmula a 6 años. Yo quisiera continuar, por favor. Pero después, esta propuesta primigenia la modifiqué, Presidenta, con un texto sustitutorio que lo aproxima a 5 años. A 5 años de ejercicio municipal. En el año 2015 se promulgó la Ley 3035, la que prohíbe la reelección inmediata. En líneas generales, en el año 2006, el 62% de alcaldes distritales buscaron la reelección y solo el 35% lo logró. O sea, de los que buscan, menos de la mitad consiguen una reelección. En el caso de alcaldes provinciales, procuraron ser reelectos el 57% y solo un 22% lo logró. En el caso de gobernadores regionales, la cifra es mucho más ilustrativa. El 64% de gobernadores regionales buscaron la reelección y solo el 8% logró reelegirse. Siguiente, por favor. La situación en general es que de 1.874 municipalidades de todo el Perú, de 196 municipalidades provinciales, de 1.678 municipalidades distritales y de 2.437 municipalidades de centros poblados, que tiene 25 gobiernos regionales en 24 departamentos del Perú, la reelección es mínima. Ese es el mapa electoral nacional. Y si vemos cómo incide la propuesta en este mapa electoral, es la siguiente.
Gobernadores regionales, el año 2010, el 52% de los gobernadores regionales buscaron la reelección. Yo creo que habría que sintetizar que estas cifras muestran un rechazo generalizado por parte del electorado en procesos de reelección de autoridades. En gran medida, Presidenta, es por una mala gestión que no cumple con las expectativas prometidas en campaña. O sea, no existe un vínculo de la oferta política a un plan de gobierno. Y creo que eso también podría ser modificado en una reforma electoral que nosotros podríamos debatir. ¿Cuánto se le exige a la autoridad que haga de lo que prometió hacer? O sea, ¿cuánto le abrochamos con un candado que éste pueda cumplir? El año 2014, 102 alcaldes provinciales buscaron la reelección y solo 21 fueron elegidos. Yo he hecho acá un histórico de los procesos de reelección y tengo algunas cifras que he puesto también en la exposición de motivos de la elección del año 2014. Siguiente, por favor. Eso está ilustrado, gracias, en los datos del año 2014. Siguiente, por favor. Gracias. Estos son los datos del proceso electoral 2009-2014. Y creo que también hay un indicador que nosotros deberíamos tomar en cuenta al momento de ampliar el plazo de la gestión municipal, que es el tema de la corrupción. La gente no solamente no elige o no reelige porque no hay un cumplimiento de la oferta política a la demanda social insatisfecha, sino que el costo de la corrupción le pasa factura no solamente a una gestión municipal determinada, sino al mismo proceso de descentralización. Entonces, esto se ve incrementado en los casos de corrupción. Menos del 1% de la población penitenciaria se encuentra recluida por delitos de corrupción. De ese total, el 49% tiene sentencia condenatoria. De acuerdo a las cifras de la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción de septiembre de este año, hay 35.557 casos de funcionarios públicos procesados por temas de corrupción. Muchos de estos casos, no la totalidad, tiene que ver con alcaldes, con regidores, con gobernadores, con concejales y con funcionarios públicos. Entonces, la corrupción es un indicador que hay que tomar en cuenta al momento de revisar los procesos de gestión subnacional. ¿Cuáles son los fundamentos generales de la propuesta que hoy planteo? La reelección inmediata no es una constante significativa en el nivel subnacional. El electorado sabe discriminar en qué casos se reelige y en qué casos no. Por eso, solo si veíamos el caso de los gobernadores regionales, el 8% era reelecto. En términos del sistema electoral, el número de años tiene mayor significancia para mejorar la gestión de gobernanza. Porque claro, más sabe el diablo por... yo soy muy mala para refranes e insisto en citarlos. Pero pasaba porque la experiencia es madre de la ciencia, si vale la pena ilustrar mejor lo que quiero decir. Gracias, Lourdes. Entonces, uno aprende en el ejercicio de la función. Y creo que si no va a haber reelección y van a tener periodos muy cortos los alcaldes, no se va a aterrizar con lo que quiere el ciudadano. Entonces, ampliar, no a 6 años, que era el 50% de la gestión municipal, pero sí optimizarla a 1 año adicional, podría permitir, primero, ser más eficientes en el costo que significa un proceso electoral. Segundo, darle sostenibilidad a la propuesta que plantean las autoridades subnacionales también. Permítame. La propuesta primigenia era 6 años, que era optimizar el 50%, pero después presenté un texto sustitutorio y hoy lo que estoy exponiendo a través suyo, Presidenta, al congresista Costa, es que se pueda pasar de 4 años a 5 años en autoridades subnacionales. Las autoridades regionales y municipales requieren un periodo mayor para materializar sus proyectos. El plazo de 4 años es insuficiente para cumplir con una propuesta programática de la gestión. Los gobiernos locales y regionales requieren de un periodo de conocimiento previo, porque no creo que ningún periodo va a ser suficiente si es que no se capacita a la autoridad subnacional en las competencias de su conocimiento. Las autoridades presidentas son elegidas en noviembre y ejercen función a partir del 1 de enero. Todas las autoridades deberían pasar por un proceso de inducción
en las materias que les confiere la Ley de Bases de Descentralización. Debería haber una escuela de gestión. No sé si Servir debería ser quien capacite a los alcaldes, pero ya conocemos que existe una brecha en el proceso de transición de una autoridad a otra. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Alejandra Aramayo. Sustentación, congresista Costa, porque sobre el mismo tema ahora sí expone también otro congresista. Presidenta, solo pedirle a la colega Aramayo que pueda compartir su presentación. Hay cifras muy interesantes que creo que pueden ser de mucha utilidad. Gracias. Congresista Aramayo, el equipo técnico va a pasar por su espacio para que pueda compartir su presentación y esta pueda ser socializada con los señores congresistas. Sustentación del proyecto de ley 1446 que propone modificar el artículo 194 de la Constitución Política del Perú. Señores congresistas, damos la bienvenida al congresista Gilmer Trujillo, autor del proyecto de ley 1446, mediante el cual se propone modificar el artículo 194 de la Constitución Política del Perú para permitir la reelección inmediata por única vez en los gobiernos locales y establece la revocatoria para las autoridades reelegidas. Tiene la palabra el congresista Gilmer Trujillo. Gracias, Presidenta. Saludar a los colegas congresistas. Yo quisiera empezar mi sustentación un poco tocando la participación de los colegas que han planteado el incremento de años en el periodo de los alcaldes y gobernadores. Es decir, hay una coincidencia. Tanto el proyecto de los colegas que han sustentado y el mío tiene que ver con que los 4 años que le corresponde ejercer el cargo a las autoridades, en este caso municipales, resulta muy corto para que puedan, en este caso, impulsar el desarrollo del país. Como es de conocimiento de todos nosotros, en el año 2015 se hace la reforma constitucional y se prohíbe la reelección de alcaldes y gobernadores. Es así que en la última elección simplemente han participado aquellas autoridades que por primera vez o que regresaron después de años a pretender ejercer el cargo. La idea de esta reforma constitucional nosotros buscamos con un artículo modificar el artículo 194 de la Constitución, donde literalmente planteamos lo siguiente, el tercer párrafo: los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo de 4 años, pueden ser reelegidos por una sola vez en forma inmediata. El mandato de dichas autoridades es revocable solo para los reelegidos conforme a ley. El mandato de alcaldes y regidores es irrenunciable con excepción de los casos previstos en la Constitución. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, Presidenta, es que tomando en cuenta que al momento en que se prohibió la reelección de autoridades, de alcaldes y gobernadores, se tomaron en cuenta tres aspectos. El primero de ellos era el correcto manejo de los bienes públicos. Se decía que existía una competencia que no era la correcta porque las autoridades que estaban en el cargo iban a hacer uso y abuso del mismo para competir, marcando una diferencia ventajosa respecto a los candidatos que no ejercían el cargo. Nosotros conocemos que nuestro Sistema Nacional de Control en estas últimas elecciones ha implementado mecanismos que están cuidando el correcto uso de los bienes públicos, el correcto uso de recursos humanos y todo ello. Eso además se han implementado con la reforma política también un mayor control respecto a los organismos encargados de cautelar los procesos electorales. Es decir, esta razón que motivó la prohibición de la reelección ha sido superado. El otro tema que se hablaba era respecto a la correcta administración. Se decía que la participación de los alcaldes reelectos iba a distorsionar la priorización de obras. Se iba a ofertar tomando en cuenta poblaciones electorales. Pero esto se supera porque el presupuesto participativo, y sobre ello también hay una iniciativa que se está trabajando, que buscamos fortalecer el mismo para que las autoridades valoren la razón del presupuesto participativo. Nació para que la sociedad civil se incorporara en la priorización de todo el presupuesto que tenga que ver con las inversiones. Es decir, si nosotros fortalecemos el presupuesto participativo, las autoridades que ejercen el cargo
condición por la cual se prohibió la reelección, no pudiesen tener libre albedrío de priorizar en sus jurisdicciones. Máxime que los gobiernos locales y regionales, en este caso solamente me refiero a gobiernos locales, basan su trabajo en base a planes de desarrollo concertado, sea distrital o provincial, y estos están enlazados a los planes regionales y nacionales. Es decir, también se supera esta segunda condición. El tema 3 se refería al sistema político. Se decía que el pretender permanecer en el cargo significaba que se va a enquistar una burocracia y que se va prácticamente a incrementar y se va a generar la permanencia de personal en las instituciones por el transcurso del tiempo. Eso también se supera porque los sistemas de recursos humanos permiten ello, y además la presencia activa de servir va a facilitar de que el personal que labore con esa incorporación a servir va a ser aquello que necesariamente merezca estar en los gobiernos descentralizados. Ahora bien, ¿por qué razón nosotros pretendemos que se active la reelección inmediata por única vez? El periodo de 4 años. Yo lo hablo con experiencia personal. Yo he tenido la oportunidad de ser alcalde en el último periodo, que fue de 3 años. Ahora, con las incorporaciones inicialmente del sistema de inversión pública, ahora Invierte P, todo el ciclo del proyecto, la población, cuando pretende atender una necesidad, parte de una idea del querer, yo quiero. Esa idea nosotros la aterrizamos y viene el estudio de preinversión, luego el expediente técnico, y luego tenemos nosotros la ejecución de la obra, o la atención del servicio, o la realización de la actividad. ¿Y qué sucede? Que ahora, con la programación multianual, que estamos hablando ya de un periodo de 3 años, simplemente el tiempo de 4 años no permitiría que una autoridad pueda desarrollar la jurisdicción a la cual representa. Y ahora acá hay un tema que preocupa mucho, es que nosotros tenemos 1.838 municipalidades en el país, de las cuales existen 1.586 municipalidades pequeñas, es decir, por debajo de 500 viviendas o superando las mismas. Esta cantidad de municipalidades, mayormente de ellas, el 85% son municipalidades rurales. Y de estas, hay un gran número que el único presupuesto que tienen es Foncomún y inexplicablemente 8 UITs. Significa que una municipalidad tiene como presupuesto un grueso de municipalidades pequeñas, rurales, de 33.600 para poder desarrollar el distrito que representan. Es decir, tomando las exigencias presupuestales, si ellos destinan un porcentaje que normalmente es el 50% para gasto corriente, es decir, el gasto de inversión simplemente sería 15.000, 17.000 soles. Yo me pregunto, ¿qué podría hacer una autoridad para desarrollar su localidad con un presupuesto, el único presupuesto que recibe? Porque recursos directamente recaudados simplemente no existen, no hay una conducta tributaria, simplemente porque ¿qué es lo primero, el huevo o la gallina? No, si no haces bien las cosas, yo no tributo. Si yo no puedo tener presupuesto para hacer bien las cosas, genero que no tributas. Es decir, las autoridades están limitadas. Por eso es que la gestión se convierte en una herramienta para que ellos puedan trabajar ese ciclo de proyecto. Es decir, 4 años simplemente resulta insuficiente. Aquí hay que sumarle otro tema que también complementa a esta sustentación, es que las autoridades que por primera vez asumen el cargo, como lo dijo la congresista Aramayo, simplemente ingresan porque no existe una experiencia previa, no existe una entidad que capacite a las autoridades, ni antes ni después cuando son elegidas, y ellos simplemente ingresan el primer año a aprender. Viene el ciclo del proyecto. Lo otro es que normalmente en esos procesos de transferencia, aquí hay una conducta que es irracional, no entendible. Las autoridades que dejan el cargo, pareciera que por el simple hecho de dejar el cargo, se convierten en enemigos de la autoridad que asume el cargo. Y simplemente los procesos de transferencia no les permite tener con claridad las acciones realizadas
del alcalde que sale y que facilite al alcalde que ingresa a realizar una buena gestión. Es decir, todas esas limitantes es que motivan la presentación de este proyecto para que nosotros podamos ayudar de alguna manera a ese sueño del Perú profundo que estuvo contemplado en un proceso que hasta la fecha sigue esperando y sigue durmiendo el sueño de los justos, que es el proceso de descentralización. Se inició en el año 2003 y a la fecha poco o nada se ha hecho porque simplemente las autoridades descentralizadas siguen vegetando en el cargo porque tienen limitaciones especialmente presupuestales. El segundo punto es respecto a la tasa de reelección de autoridades municipales. Es mínima. Es decir, no se trata de que el simple hecho de postular va a permitir que yo sea reelecto, se trata de la voluntad de la población. La población tiene ahora mecanismos de valoración del trabajo de sus autoridades y simplemente el tener un alcalde que no ha cumplido sus expectativas no es reelecto. El otro tema es el tema de relacionar a la reelección con la corrupción. Y creo es de conocimiento de todos quienes ejercemos el cargo de congresistas y la población en general, especialmente usted, Presidenta, que ha tenido la posibilidad de presidir una comisión investigadora. La corrupción no tiene una correlación directa con la reelección, porque la corrupción ha contaminado todos los niveles de gobierno y todos los cargos, hasta el máximo cargo de que honrosamente se le permite a los ciudadanos ejercer. Entonces, el tema de la corrupción, hay mecanismos que se están trabajando para que se pueda erradicar no solamente de las municipalidades y específicamente de los alcaldes que pudiesen ser reelectos. Por eso es que nosotros consideramos que el tema de la reelección permitiría, especialmente a las municipalidades que actualmente tan solo están clasificadas en urbanas y rurales, no existe una tipología de municipalidades que pudiese permitir diferenciar a las mismas, que sus autoridades lo puedan conducir hacia el desarrollo que esperan. Y aquí viene la otra parte de mi iniciativa, Presidenta. Nosotros hemos querido relacionar el tema de la reelección con el tema de la revocatoria. ¿Qué sucede con la revocatoria actualmente? Normalmente los alcaldes obtienen su elección con un porcentaje que es 17, 20, 25%, no más. Es decir, el 75% de porcentaje corresponde a las otras agrupaciones que han participado. Y por mala costumbre, los candidatos que muchas veces son malos perdedores, empiezan a generar acciones que impiden el correcto ejercicio del cargo del alcalde en ejercicio. Es decir, empiezan a minar el trabajo basado en el tema de la revocatoria. Y aquí tengo una información estadística muy importante donde, respecto al tema de la revocatoria, Fernando Tuesta Soldevilla menciona que entre el 97 y el año 2013 han sido sometidos en el Perú a consulta popular revocatoria 5.300 autoridades municipales, entre alcaldes y regidores. Aquí en la data del 97 al 2013 tenemos nosotros 5.800 kits vendidos a promotores de revocatoria, de los cuales las solicitudes aprobadas han sido 1.159, que es un porcentaje del 20% del total. Y en total se han revocado durante ese tiempo 1.740 autoridades entre regidores y alcaldes. En las experiencias en los países de la región, nosotros largamente superamos los procesos de revocatoria y autoridades revocadas. Y eso significa que la población representada en sus autoridades ve frustrada su crecimiento y desarrollo, porque simplemente el cortar una gestión municipal significa que el que reemplaza simplemente poco o nada hará en el corto periodo que está reemplazando. Por eso es que nosotros, Presidenta, y con esto quiero terminar, es que planteamos que así como queremos que exista reelección por única vez, esto vaya ligado al tema de la revocatoria y que ésta solamente proceda para las autoridades reelectas, porque entendemos que la gran revocatoria será cuando un candidato en ejercicio
postula a la reelección, es decir, el pueblo no le permitirá ser autoridad reelecta. Y aquellos que superan esta reelección, sí serán pasibles a una revocatoria porque no existirá ninguna justificación, porque ya tendrán 4 años de conocimiento de la gestión municipal, ya tendrán 4 años de gestión, de existencia de proyectos y no habrá limitaciones para ello. Y espero que en el debate de esta iniciativa, la 1446 de mi autoría, se pudiera, conjuntamente con los otros proyectos, no solamente tratar el tema de la revocatoria, sino también de la reelección, sino que también incorporar el tema de la revocatoria para que permitamos nosotros a los gobiernos descentralizados, y aquí a mi colega, bueno, no está mi colega Aramayo, yo tengo una observación cuando se dice gobiernos subnacionales. Los gobiernos descentralizados de nivel distrital, provincial y regional no están por debajo del gobierno central. Por eso es que me gustaría que el término siempre se diga cuando se refieren a los gobiernos del distritales, provinciales y regionales, gobiernos descentralizados, porque nosotros no estamos por debajo del gobierno central. Hay autonomía, hay deseos de una autoridad de representar bien a la población. Espero que esta iniciativa tenga la acogida de los colegas y podamos permitir a nosotros, a la población, que sus necesidades sean atendidas por autoridades con una gestión eficiente. Gracias, Presidenta.